Qué bueno saber, hermanos, que tenemos un buen pastor, un padre, y le podemos decir, soy tu hijo. Hemos pasado un tiempo de alabanza. Bienvenido también sea usted, hermano, amigo, ahí en el canal del ministerio, así como las casas de restauración. Usted también será bendecido en este día. Bien, el tema de hoy es un tema que sé que va a ser algo bueno de parte de nuestro Padre Celestial, de Jesús nuestro Mesías, porque cada día somos transformados y debemos adquirir conocimiento para no andar como ovejas sin pastor. Este tema indudablemente va a afectar algunos pensamientos, algunas ideas que se puede tener, que usted puede tener, que usted puede tener. Por eso, el tema de hoy inicia con una pregunta. Es una pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Abraham hoy? Sí, como usted ha escuchado. ¿Quiénes son los hijos de Abraham hoy? Hasta hoy. Podríamos decir octubre 2023. Muchísimos creyentes hasta el día de hoy aseguran estar en la fe de Jesús. Sin embargo, cuando el Evangelio nos enseña que cuando uno confiesa y cree en Jesús, dice el Evangelio que no seremos confundidos. Pero hoy estamos observando doctrinas, denominaciones con ideas y pensamientos diferentes a cómo se debe entender el Evangelio y las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Por eso hoy vamos a restaurar la identidad. Usted tiene que restaurar su identidad. Usted tiene que restaurar su identidad, hermano, amigo del canal. Y comienzo haciéndoles esta pregunta. ¿Un creyente gentil es un hijo de Abraham? Sí, como usted vuelve a escuchar. Un creyente gentil es un hijo de Abraham, es decir, todo aquel creyente, persona o familia que no nació en Israel. Somos gentiles. Vuelvo por tercera vez a decirle esta pregunta. ¿Un creyente gentil es un hijo de Abraham? Hay variedad de respuestas, pero nosotros vamos a ir al entendimiento original de las Escrituras y del Evangelio. ¿Por qué? Porque usted tiene que adquirir identidad. Vamos entonces, tenga su Biblia a la mano, tenga su lapicera, un cuadernillo para que usted tome nota y después lo
lo revise. Es más, los hermanos de Casa de Restauración van a poder ver este video también y estudiarlo, meditarlo y sobre todo fortalecer la identidad. Vamos a ver el libro de Génesis, el capítulo 12. Ya hemos leído pero siempre el favor de Dios, la gracia de Dios nos permite abrir, como decía el Señor Jesús, que leamos, que veamos las Escrituras, porque en ella hay vida. Amén, amén, hermano. Usted va a adquirir más vida del Padre hoy. Génesis 12, vamos a leer versículo 2 y el versículo 3. Haré de ti una gran nación. Aquí Dios le está hablando a Abraham. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Ya hemos dicho que alguien bendito es porque Dios lo elige. No es el hombre, no es un gobierno, no es una entidad, no es una institución. Es Dios quien elige quién es bendito. Amén. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas, dice nuestro Padre Celestial, todas las naciones de la tierra. La gran pregunta es, ¿está ocurriendo eso? ¿El mundo entendió este pasaje? En el siguiente versículo, no olvidemos el versículo 3 que hemos leído, en ti, es decir, en Abraham, y en su simiente, o sea, en su simiente, ya vamos a ver más adelante quién es la simiente, dice, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Como que nos da la idea que a través de esta simiente alcanzaremos las bendiciones de Abraham. Personas, familias, ciudades, regiones y nación inclusive. En este siguiente versículo nos va a permitir entender cómo es que será bendecida una nación, una familia, una persona de la tierra. Vamos a Génesis 18, versículo 18 y 19. Pero Abraham llegará a ser una nación grande y numerosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. Esa era la invitación de nuestro Padre Celestial. Era lo que él deseaba. Es su deseo de él. Siguiente, 19. Pues yo lo conozco, dice Dios Yahweh, que él dará órdenes a sus hijos y a su casa después de él, de que permanezcan en los caminos de Yahweh para practicar el derecho y la justicia. Porque Yahweh cumplirá a Abraham lo que dijo en cuanto a él. Quiere decir que acá hay un principio para que
una persona, una familia, una ciudad, una región, un país y varias naciones, que para que tengan las bendiciones de Abraham y sean benditos como Abraham, tienen que permanecer en los caminos de Dios y practicar el derecho y la justicia de Dios. Así Dios, Yahweh, va a cumplir lo que le prometió a Abraham: el ser bendito. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo que, a mi entender, no lo he escuchado hasta ahora. Solamente en un judío mesiánico en Israel, que hay varios pastores ya. Pero el Señor me ha permitido sumarle versículos, darle una forma que usted lo entienda. Uno de los principios del reino de Dios, sí, el reino de Dios tiene principios. O sea, si un principio es una norma, un principio es algo que primeramente tiene que suceder en una persona, en una familia, en un pueblo, en una ciudad, en una nación, para que esté en el reino de Dios. Y uno de los principios del reino de Dios es que un creyente, como hijo de Abraham, es bendecido por el creyente Abraham. Interesante, ¿no? Eso usted no lo escuchó hasta ahora. ¿Sí? Un creyente, como hijo de Abraham, hasta ahí me imagino su mente. Habrá, pero ¿cómo eso es posible? Un creyente hijo de Abraham es bendecido por el creyente Abraham. Es decir, Abraham es un creyente. Imagínense, han pasado algunos miles de años y la Biblia le llama creyente. Entonces, para dar luz a estos dos pasajes de Génesis, vamos a ver, importante esto, cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Usted sabe que después de la dispersión de la diáspora de los judíos, fueron por diversos lugares. Entonces, judíos creyentes, algunos se establecieron como en Gálatas, y ahí comenzaron a compartir el evangelio y comenzó a llenarse de Gálatas, gente gentil que no nació en Israel. Vamos a ver qué le dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas. Hermano amado, que nadie le interrumpa. Si tiene que tomar algo, una cafecito, algo, tómelo nomás. Lo virtual nos lo permite. Vamos a la epístola de Gálatas y ubique usted en la Biblia el capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 6 al 14. Y lo voy a leer con pausa y dándole luz a algunos versículos. ¿Está listo? Mire al costado izquierdo, derecho, dígale por favor, sin interrupción. Ok. Del mismo modo, Abraham creyó a Dios
y le fue considerado como justicia. Cuando uno cree en Dios, estamos en la justicia de Dios. Por consiguiente, seguimos leyendo, sepan que los que son de la fe, los tales, ¿qué dice? Bueno, acá en la Biblia mía dice, son hijos de Abraham. ¿Qué? Sí, hermano amado. Los que son de la fe, los tales, son hijos de Abraham. Seguimos. No se me impresione. Pero por cuanto Dios sabía desde antes, es decir, desde los tiempos de Abraham, que los gentiles, es decir, nosotros, íbamos a ser justificados mediante la fe. Es decir, por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Y nosotros somos los hijos de fe, o sea, hijos de Abraham por la fe. Ahora vamos a ver de qué fe habla este evangelio. Mediante la fe. Anunció a Abraham las buenas nuevas de antemano. Como dice en la Santa Escritura, en ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Quiénes? Los que son de la fe. De manera que, escuche bien, de manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante el creyente Abraham. Aleluya. Por la fe somos bendecidos por el creyente Abraham. No me diga cómo, sino dígale, ¿cómo, apóstol Pablo, escribes esto? Que aún no se sabía, o no se entendió, o nunca lo enseñaron. Usted está siendo bendecido. 10. Porque los que son de las obras de la ley, aquí viene algo interesante. Porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que no ponga por obra todas las cosas escritas en la ley. Es evidente que nadie es justificado por la ley ante Dios, porque está escrito: justo vivirá por la fe. ¿Cuántos ha escuchado eso, pero no se entendió? Ahora usted va a entender. Versículo 12. No obstante, la ley no procede de la fe, sino que el que ponga por obra las cosas escritas en ella, vivirá por ellas. Y como sabemos, el pueblo de Israel no pudo poner en obra la totalidad de las leyes. Siempre había muchísimas caídas. Versículo 13. Pero el Cristo, es decir, el Mesías, nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y es aquí donde hago un paréntesis para que entiendas eso. Lo que debemos entender es Marcos 5:17. ¿Se acuerda? Jesús dijo
a los judíos: yo no he venido a abolir la ley, y sigue, sino a cumplirla. Es cierto. En él ya no hay sacrificio de animales. En él ya no hay el festejo de la fiesta de tabernáculos como se hacía, de las 3 principales fiestas como se hacía en el Antiguo Testamento, porque en él se cumplen las fiestas. Él es el sumo sacerdote. No hay otro sacerdote en el altar. Él es el sumo sacerdote. Y nosotros somos sacerdotes santos, dice el apóstol Pedro. Por allí hay teólogos que usted conoce que están esperando que los levitas, dice, se levanten. Wow. Bueno, ¿qué podemos decir? Como me decía mi esposa temprano, el Señor es el que juzga. Ahí lo dejamos. En Jesús, Él dijo bien claro en Mateo 5:17, he venido a cumplirlas, sí. Vino a cumplir la manera como debe ser el culto a Dios. Él vino a decirnos también: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Lo que sí, la ley tiene ordenanzas, tiene mandatos en cuanto a la relación familiar, y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Aleluya, aleluya. Y solamente, escuche bien, solamente por la fe podemos obedecer esas ordenanzas y lo que en el Evangelio se amplía y nos permite entenderlo más. Versículo 14 del mismo Gálatas 3. Para que la bendición de Abraham, o sea, sabiendo todo lo que usted ha recibido como enseñanza, para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles, por medio de Jesucristo, por medio de Jesús, el Mesías. Y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Aquí voy a hacer un comentario estremecedor. Dijimos al comienzo que muchísimos creyentes de hoy aseguran estar en la fe. Si por la fe, escuche bien, si por la fe no se sienten hijos de Abraham, ni lo han entendido, la pregunta es, ¿recibieron la promesa del Espíritu mediante la fe? Por eso, al comienzo le dije, este es un mensaje para restaurar la identidad. Usted no me diga cómo así. Dígale al apóstol Pablo por qué escribió eso. Y este comentario no lo repito. Si usted es amigo del video, que lo verá después, retrocédalo unos minutitos y vuelva a escucharlo. Anhelamos que restauren su identidad.
Porque yo siempre he tenido esa convicción. Según Efesios 4, el Espíritu siempre nos lleva a la unidad. No dice estar juntos. Estar juntos, algunos tienen sus ideas, sus pensamientos, sus cosas, cómo entender las verdades, y te respeto. Eso no es, hermanos amados, unidad. Unidad es unidad. Entender las Escrituras como está escrito. Pero también se nos dice en Génesis 12 que las naciones, las personas, las familias, las ciudades, las regiones iban a ser bendecidas. Dios le decía, en ti Abraham y en tu simiente. O sea que después de la descendencia de Abraham, las naciones, las familias, las personas iban a ser bendecidas. ¿Por quién? Por la simiente. ¿Y quién es la simiente? Vamos a Gálatas 3, 16, 17. Esto ya también lo hemos compartido en su oportunidad. Gálatas 3, versículos 16 y 17. Ahora bien, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Él no le dijo a tus simientes, como refiriéndose a muchos, sino como a uno, a tu simiente, la cual es el Cristo, el Mesías. Simiente es el Mesías. Esto pues digo, el pacto ratificado previamente por Dios en el Mesías no puede abrogarlo la ley, la cual llegó 430 años más tarde, ni tampoco puede invalidar la promesa. Sí, a Abraham le fue dada la promesa, que los de la fe serían hijos de Abraham, pero en 400 años, usted conoce la historia, fue llevado a esclavitud a Egipto por mala conducta. Sí, por mala conducta. Pero la ley no puede abrogar la promesa, porque justamente salió la ley para que el judío se esfuerce, para que el judío tenga cómo caminar. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Quiénes son de la fe para ser un hijo de Abraham? Hermano amado, mírela. Quiero que sea usted tan agradecido a Dios, porque nos va a dar los versículos que nos llevan a saber quiénes son de la fe para ser un hijo de Abraham. ¿Quiénes son de la fe? Usted vea, seguramente después de mañana se va a encontrar con algunos hermanos, como a veces me escriben algunos. Seguimos manteniendo contacto con los pastores del Ministerio Apostólico Restauración, Voz por Israel. Ellos están al día en cuanto a los videos que están en el canal del YouTube del ministerio. Y esto también les voy a compartir, como lo compartiré también en los medios sociales que el Señor nos permita. Entonces, ¿quiénes son de la fe para que diga soy un hijo de Abraham?
interesante. Y sobre todo, tenga la promesa del Espíritu Santo. En pocas palabras, ¿qué me asegura que ese creyente tiene el Espíritu Santo? Así, estamos hablando, hermano amado, directo. Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 17. 10:17 se ha leído. Ahora pues, la fe viene por escuchar atentamente que dice la palabra de Dios. Es decir, cuando usted tiene un recipiente de agua, siempre tiene que venir a ese recipiente de agua, agua. No puede venir otro tipo de líquido. ¿Me entiende? Y si una persona es un recipiente de fe, ¿qué es lo que tiene que venir? Fe, y escucha atentamente la palabra de Dios. Y aquí viene un protocolo del reino. Para que alguien escuche atentamente la palabra de Dios, tiene que tener algo en su vida. Escuche. Y seguimos en Romanos 10. Pero ahora vamos a leer del versículo 9 al 12. Romanos 10, 9 al 12. Dice que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús, y aquí viene el complemento más grande e importante en la vida de un creyente gentil para ser un hijo de Abraham. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Sabemos, hermano amado, que el corazón tiene 3 elementos, pero el más importante es la voluntad. Antes de confesar, antes de ser salvos, esa voluntad era nuestra voluntad. Pero cuando ocurre una gracia de Dios en nuestra vida, como veremos más luego, en nuestro corazón hay una transformación. Es un toque, como vimos en la alabanza, que no haciendo nada bueno, que esforzándonos por ser que Dios nos alcance, esa no era el camino. Es un toque, una gracia de Dios para que esa voluntad humana cada día se transforme y solamente esté el hacer, la voluntad de Dios. Entonces dice, seremos salvos. Hacer la voluntad de Dios es un proceso. Es un proceso de ir subiendo escalón por escalón. No haciendo la del cangrejo, ¿no? Para atrás, no. Subiendo. Versículo 10. Porque el corazón que cree en Él, es decir, sometió esa voluntad a Dios, que dice, es justificado. Y la boca que lo confiesa es salvo. O sea, esa confesión no sale de boca. Como Jesús un día se encontró con tantos judíos, fariseos, y dice, de boca me claman, pero su corazón
está lejos de mí. ¿Qué estaba diciendo? De boca, tanto tema, tantas cosas, pero el corazón, donde estaba la voluntad de un varón, de una mujer, no estaba sometido a Dios. Sometido. Versículo 11. Y aquí viene la respuesta a por qué hoy hay tantas doctrinas, creyentes doctrinales, creyentes denominacionales. Mire, versículo 11, es decir, todo creyente que está alineado con el versículo 9 y 10, dice en el versículo 11, porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será confundido. Y mi pregunta, y usted también pregunta, ¿por qué veo a tantos? ¿Será que al no tener la promesa de Abraham, al no ser un bendito de Dios, no tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo puede estar en unidad con un hijo de Abraham? Por la fe. Versículo 12. Y en esto no hay distinción entre judíos y gentiles, porque uno es el Señor de todos ellos, que es generoso para con todo aquel que lo invoca. Y aquí viene lo más importante. Mire al que tiene al lado izquierdo, a la derecha, y diga, por favor, no me interrumpas porque voy a escuchar la restauración de mi identidad. Efesios 2, para confesar, escuche bien, para confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón en Jesús el Mesías, es necesaria la gracia de Dios. Es muy necesaria. Y de esto nos habla Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Muy leído, pero poco entendido. Porque es por su gracia que hemos sido salvos. O sea, ese es un acto de Dios, una gracia. Pero mire lo que dice siguiente. Eso fue lo que no se entendió. Mediante la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera invasión de Jesús, lo primero que Dios activa en nosotros es convertirnos en un recipiente de fe. Y aún no haciendo lo bueno, andando por caminos en los cuales hemos andado, lo primero que Dios activa en alguien que Él tiene misericordia y compasión, porque Él es el que elige, lo hace un recipiente de fe. Y en ese momento le envía su gracia. Como dice, porque es por su gracia que hemos sido salvos. Mediante la fe, o sea, lo primero que te activa es ser un recipiente de fe. Y esto no surgió de ustedes, importante que se sepa eso, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Escucho, mis hermanos amados,
y no quiero dar nombres, pero líderes famosos, hermanos, no de la congregación apostólica de restauración, porque estamos en ese proceso de irnos transformando continuamente, adquiriendo conocimiento. Gracias, Padre, por ello, y gracias por los que se disponen y dan tiempo para escuchar. No es por obras. No es cuántas actividades hace tal o cual nombre, denominacional, doctrinal. No es a quien trae. Recuerde lo que dijimos cuando enseñábamos el libro de Apocalipsis, que ha comenzado el comezón de oír. La gente, los cristianos están en ese proceso, comezón de oír, porque los tiempos están difíciles y estos se multiplicarán. Y están buscando el oír conforme a lo que quieren, no conforme a lo que Dios quiere. Ahora, este principio que hemos visto el principio de que el creyente gentil es un hijo de Abraham, miren lo que voy a decir. Los de Abraham, es decir, los de la fe del Antiguo Testamento y su simiente que comenzó en el Nuevo Testamento, es decir, en Jesús nuestro Mesías, esto nos injerta a la Israel espiritual. Y no todos los que hoy pertenecen a Israel son de Israel. Sí, hermano amado. Y a ese es porque hoy podemos tener la idea, aunque eso lo hablamos creo en una ocasión o dos, cuando nos referimos a Romanos 10, que nosotros podemos pensar que todos los israelitas, los que son de la tribu de Judá o de las tribus de Israel que hoy se pueden encontrar en Israel, todos van a ser salvos. Attention, please. Vamos a traer un poco de luz a eso también. Romanos 9, vamos a leer del versículo 4 al 9. Romanos 9, versículos del 4 al 9. ¿Qué son los hijos de Israel? Aquí está escribiendo el apóstol Pablo. Y él dice, a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella, las promesas y los patriarcas, y por medio de quien apareció el Cristo, el Mesías en la carne, que es Dios sobre todas las cosas, a quien son nuestras alabanzas, la que hemos hecho hace un rato, y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Y aquí viene. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que pertenecen a Israel son de Israel. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Ni todos ellos son hijos por ser de la descendencia de Abraham. Porque se dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son
hijos de Dios, sino que son los hijos de la promesa los que son considerados descendencia, ya que esta es la palabra de la promesa: en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Hermano amado, cuando usted sabe o ve o recibe información de que en Israel hay 9 millones de habitantes y un poco más, ahí hay 3 o 4 etnias más, entonces hay un grupo de israelitas, ¿no? Pero sepa usted que no todos esos israelitas serán los que van a ser salvos, porque muchos de ellos, hoy la religión ortodoxa, que es el judaísmo, que hoy impera allí en Israel, se autodeterminan descendientes de Abraham. Pero aquí dice bien claro, y en Génesis también, Dios le dice: en ti, Abraham, y en tu simiente serán bendecidas las naciones. Pero hoy, el judaísmo, la religión ortodoxa que hay en Israel, han echado fuera a la simiente. Dicen: no, las simientes se piensan que son ellos. Como no han leído el nuevo evangelio y no han aceptado a Jesús, ellos determinan que Abraham es en él y en la simiente que son ellos. Pero el evangelio nos enseña que la simiente es ¿quién? Jesús, nuestro Mesías. Y ahí hay descendientes. Hay judíos descendientes, hay gentiles descendientes. Pero aquellos que por la fe son hijos de Abraham. La promesa hecha a Abraham era que su descendencia en Isaac hacia adelante, Isaac tuvo una fe también extraordinaria, como la de su padre, Abraham. Además, quiero decirles de que Dios, Él es el que tiene misericordia y compasión para que alguien sea salvo. No es un tema que yo decido ser salvo. Tampoco es un tema que un hombre o una mujer ven para que sea salvo. Hermano amado, los que Dios elige por misericordia y compasión no serán confundidos, dice la Escritura. Vamos a leer algo que nos dice el apóstol Pablo en cuanto a la misericordia y la compasión. Normalmente, usted sabe que en Israel el hijo mayor era el representante de la familia. Ahí en los tiempos de Jesús y hasta el día de hoy inclusive. Pero vamos a ver qué es lo que hace nuestro Dios. Vamos al libro a la epístola de los Romanos, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 12 al 16. Se me cansa, hermano. Está restaurando su identidad y merece atención. Porque se dijo: el mayor será siervo del menor. Sí, pues se dijo. Es lo que la ley decía. Versículo 13. Como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Recuerde que Esaú llegó a ser el hijo mayor de Isaac y Jacob fue el hijo menor. Sin embargo, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú.
Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. He aquí que a Moisés también dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Es Dios, hermanos amados. Así pues, no depende del que quiere, ni depende del que se esfuerza por ser el mejor, sino que depende del Dios misericordioso. Usted revisa el antiguo pacto y lee las obras de Esaú, bien afanoso que era, porque pensaba que de acuerdo a los protocolos de ese tiempo, él iba a ser el bendecido. Pero Dios le habló a Isaac y cambió hacia su justicia de él. Y es así como vamos a entender algo que ocurre en Israel hoy y algo que ocurre también en Occidente con los creyentes. Mire, Romanos 9, 21, 28. Romanos 9, 21, 28 al 28. No me diga por qué está escrito así. Algún día esperemos que las cosas pasen como tienen que pasar. Romanos 9, versículo 21 al 28. ¿O no tiene el alfarero, o sea, Dios, autoridad sobre su barro para hacer vasos de la misma masa? Unos para honra y otros para deshonra. En este pasaje va a hablar de los gentiles y de los judíos. Miren. Pero verdaderamente Dios quiso, para mostrar su ira y dar a conocer su poder en su inmensa paciencia, traer ira sobre los vasos de ira que estaban listos para destrucción, y derramar su misericordia sobre los vasos de misericordia, que estaban designados por Dios para gloria. Amén, hermano. Los cuales somos nosotros, los llamados, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío a los que no eran mi pueblo, y a la que no era amada, amada. Porque acontecerá que en el lugar donde se les llamaba no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén, hermano. Isaías también proclamó respecto a los hijos de Israel. Mire lo que dijo. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, es decir, vasos de la misma masa. Aquí viene. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de ellos será salvo. Él ha determinado y decretado la palabra, y el Señor la ejecutará sobre la tierra. Hasta aquí con mis hermanos del YouTube.
espero que en la gracia de Dios usted restaure su identidad y sepa que hay que llegar a ser por la fe, un hijo de Abraham. Entonces, verdaderamente, el Espíritu Santo estará en nuestras vidas por medio de su simiente, que es Jesús, nuestro Mesías. Bendiciones.